Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir yo la pantalla. Como les digo, la primera parte voy a ir rápido, no voy a hablar de producto, voy a hablar de la teoría que está detrás, la oportunidad de negocios en el tema, sobre todo, de pensiones y jubilación. ¿Correcto? Les voy a dar algo de teoría, que es un resumen que les va a ahorrar un par de años estudiando finanzas y estudiando inversiones, con 4 gráficos sumamente importantes. Y además, este material que también se los voy a compartir, les va a ayudar, les va a servir como una ayuda de ventas, ¿ok? Para resolver cualquier objeción que su potencial cliente tenga más adelante. Bien, entonces, antes de compartir pantalla, voy a ver si, ok, no hay ningún problema, estoy checando los chats, todo bien, me escuchan, me ven. Ok, algunos de ustedes no pueden activar su micrófono, o sea, los micrófonos están cerrados, ¿correcto? Esto porque siempre lo hacemos de esa manera, al final los abrimos para aquellas personas que quieran conversar, pero por un tema de orden siempre los tenemos cerrados durante la duración del taller. Para aquellos que están llegando recién, estamos empezando todavía. Este taller tiene 2 partes. La primera parte la voy a dictar yo, que tiene que ver sobre el tema de jubilación y pensiones. Y la segunda parte la va a dictar Rodrigo, directamente desde Montevideo, Uruguay, que tiene que ver sobre la compañía, el producto y cómo emplear el plan de Dominion, que está específicamente diseñado para crear un plan de jubilación y de pensiones a largo plazo. Ok, bien, empezamos entonces. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Aquí deberían de ver esto, ¿correcto? Confírmenme si están viendo mi pantalla. Lamentablemente tengo que estar constantemente admitiendo las personas porque el sistema, como lo puse, no me permite que ingresen todos de Fernando, yo manera... las admito, vos quédate tranquilo. Buenísimo, Y gracias, se está viendo gracias. bien, dale. Ya, bien, arrancamos entonces. Bien, esta es una foto idílica de unas vacaciones, pero lo que mucha gente no ha pensado o no se nos viene a la mente es que nuestra jubilación posiblemente va a ser el periodo de vacaciones más largo de nuestra vida. Voy a quitarle este ruidito, dame un segundo, que le voy a quitar este ruido porque si no nos va a estar... Ok, ahí está bien. Bien, entonces no sé si ustedes habían pensado en eso, pero para muchas personas la jubilación va a ser el periodo de vacaciones más largo de su vida. Y así como uno se prepara para una vacación corta de fin de año o vacación de colegio donde puede llevar los chicos a algún lado, y uno hace 1000 preparativos de, bueno, dónde voy a viajar, en qué hotel me voy a quedar, y todo lo que sea necesario, la compra de los pasajes, la planificación y todo para una jubilación relativamente corta. Imagínense en términos proporcionales lo que deberíamos hacer para la jubilación más larga de nuestra vida, que posiblemente va a ser nuestra jubilación, ¿correcto? Sin embargo, mucha gente no está preparado para eso. Entonces vamos a ver la oportunidad que existe en este rubro, en este negocio, en el tema de la jubilación. Bien, primero quisiera hacerlos pensar un poquito a cada uno de ustedes sobre su propia jubilación. ¿Ya? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría disfrutar su jubilación? ¿Descansando? ¿Viajando? ¿Dedicándose o explorando nuevos hobbies? Hay mucha gente que dice, el día que me jubile voy a empezar a jugar golf, o voy a dedicarme a escribir, o quiero dedicarme a, no sé, a hacer birdwatching, o a jardinería, o cualquier cosa. Hay mucha gente que todavía ya tiene pensado qué cosa quiere hacer. Quiere comprarse una casa, irse al campo, o irse a la playa, dedicarle más tiempo a la familia, a los nietos, en fin. Pero ¿qué cosa tiene en común, digamos, nuestro pensamiento sobre la jubilación? ¿Qué cosa tiene en común muchas de estas personas? Vivir tranquilos sin preocuparse por la falta del dinero. ¿Okay? El dinero es un enorme elemento que tenemos que tomar en cuenta para nuestra jubilación. ¿Okay? Y creo que teniendo suficiente dinero, lo que querramos hacer con nuestro tiempo, ya tenemos esa libertad de poder escoger qué hacemos con nuestro tiempo. Bien, mucha gente no puede llegar jamás a darse estos lujos porque no alcanzó, no acumuló la suficiente cantidad de dinero como para poder relajarse y disfrutar de su jubilación. Y entonces o tienen que seguir trabajando, o tienen que depender de otros, o nunca pueden darse el gusto de poder mantener el nivel de vida que tuvieron porque simplemente no ahorraron.
Entonces, es sumamente importante dentro de la planificación financiera el tema de la jubilación. ¿Y por qué debemos de preocuparnos por nuestra jubilación? Parece un poco absurdo que yo diga eso porque es bastante evidente. Sin embargo, voy a mencionar aquí algunos temas que yo creo que son bastante comunes en nuestros países, en América Latina. En primer lugar, no hay nadie que nos garantice que vamos a seguir teniendo el mismo ingreso que teníamos el día antes de jubilarnos. Nadie nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo te garantizo, si tú trabajas bien y eres una persona trabajadora y empeñosa, el día que te jubiles, te vas a jubilar, no, ni la vas a sentir, vas a seguir ganando lo mismo que ganabas antes. Nadie te puede decir eso. Por lo contrario, las estadísticas nos demuestran que muy pocas personas logran jubilarse bien. Vamos a ver luego algunos cuadros de estadísticas, tanto de la economía americana como de nuestras economías en América Latina, para que vean que esto está respaldado por datos, por datos reales, ¿no? Obviamente queremos mantener nuestro nivel de vida una vez que nos jubilemos. O sea, nadie creo que está pensando, bueno, el día que me jubile voy a acostumbrarme de la noche a la mañana a ser pobre. Siempre quise ser pobre y, bueno, qué bueno que ahora tenga tiempo para ser pobre, ¿no? El sarcasmo ahí es con palabras, con letras mayúsculas. Aunque suene muy triste decir esto, mucha gente finalmente depende de sus hijos o del Estado o de la caridad. Es lamentable que eso suceda. Y hay una frase acá que es dura, pero creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Que llegar a viejo o ser anciano puede ser muy difícil por una serie de razones. Obviamente por temas de salud, cosas que ya no podemos hacer a medida que vamos envejeciendo. Pero ser anciano y pobre es mucho peor. Tenemos que tratar de evitar esa combinación nefasta. Y también debemos de preocuparnos por nuestra jubilación porque no importa cuánto ganes hoy día, sino cuánto logras acumular más adelante. Y esa también es una razón fundamental de que la gente adquiera o contrate un plan, ya sea complementario o un plan único de jubilación, porque las personas no están acostumbradas a ahorrar. Mucha gente de repente tiene periodos muy fértiles en su vida productiva y gana mucha plata, pero se la gastan, porque piensan que eso no se va a acabar, que siempre va a ganar mucha plata. Y te lo digo esto y se los cuento a ustedes en nuestra industria, en la industria de los seguros. Yo tengo más de 30 años en esta actividad y vengo viajando a convenciones desde que tenía 18 años, porque mi padre viajaba a las convenciones con National Western y yo tenía 18 años más o menos cuando empezamos. Y he visto gente, en estas convenciones van obviamente los mejores vendedores de seguros, gente que ganaba muchísimo, muchísimo dinero. Y los he visto a lo largo de la vida, cómo esta gente que en sus 30 o 40 ganaba mucho y gastaba mucho, los he visto ir envejeciendo y muchos de ellos no ahorraron, y muchos de ellos la verdad que es penoso la situación en la cual se encuentran 30 o 40 años después de haber trabajado en este negocio. Entonces, razón adicional también para que todos estemos pensando en que tenemos que ahorrar para guardar pan para mayo. Bien, esto ya lo había dicho. Y acá hay un pequeño video que los voy a compartir. No es como el video de ayer, que fue un video que hice hace como 10 años. Este, van a darse cuenta que va a mejorar un poquito la calidad. Vamos a ver si lo pueden ver. Muchas veces cuando comparto los videos tengo que volver a hacer algo, pero vamos a probar. Es un video cortito y que ustedes también lo pueden utilizar como marketing. ¿Ya? Vamos a... Voy a confirmar que efectivamente lo van a ver. ¿Dónde estamos? Acá, en el video. Ahí va. Bueno, la verdad, es un video cortito que va al grano, va a la vena. Regresemos a la presentación. Estamos por acá. Ok. Hey, ¿qué está viendo por acá? Estoy viendo otro video.
Déjeme salir de acá porque estoy compartiendo algo que obviamente no quería compartir por acá. Denme un segundito, que tengo un tema técnico acá. A ver el video. Ya. Ok. Vamos a revisar dónde estábamos. Y vamos a regresar a compartir la pantalla. Ya. Ok. Estábamos acá. Vamos a la siguiente gráfica. ¿Me confirman si lo están viendo bien? Tuve un pequeño problema técnico, se quedó un video anterior, pero ya. Pueden confirmar vía chat o no sé, Rodrigo, ¿tú estás ahí? Sí, 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 se Ya, está viendo todo, ahí. todo bien, ok. Bien, les mencioné que lo que estoy indicando está soportado por hechos, confirmado por información, por facts, como se llama en inglés. Y veamos qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Un país al cual muchos admiramos porque es un país muy rico, es un país con una enorme clase media, es un país de las oportunidades, digamos. Pero miren qué pasa en Estados Unidos. Y esto es información del Seguro Social. Esta es información del Seguro Social. ¿Y qué te dice? Que las personas mayores de 65 años, 54% de estas personas viven de familiares, amigos y la caridad. ¿Okay? 36% de estas personas en Estados Unidos aún están trabajando. No pueden jubilarse, no es porque quieran, sino porque no les alcanza. Y apenas un 10% se considera que son financieramente exitosos. Y esto pasa en Estados Unidos. Imagínense. Veamos qué pasa en América Latina. Vamos a ver el siguiente cuadro. No, este es un cuadro, perdón, que habla sobre la expectativa de vida. Y nuevamente estamos en Estados Unidos porque hay muchísimo más data ahí que en nuestros países. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una persona de una pareja que hoy día tienen 65 años de edad, más o menos entre los dos, cuál es la probabilidad de que al menos una de estas personas llegue a los 80 años? 95. 95% de aquellas personas que hoy día tienen 65 años, parejas, van a llegar, por lo menos uno de los dos va a llegar a los 80 años vivo. A los 85 años la probabilidad de la estadística baja a 80%, y a los 90 años un 60%. Entonces estamos hablando de que hay muchísima gente que si hoy día se jubila a los 65 años, va a tener que vivir, digamos, de algo durante los próximos 15 o 20 o 25 años. Puede ser prácticamente un tercio de su vida la va a pasar jubilado. Eso no sucedía antes porque antes la gente se moría más joven. Entonces uno terminaba de trabajar y 10 años después ya estaba hecho. Entonces no había que preocuparse mucho en el ahorro. Hoy día, gracias a una serie de avances tecnológicos, vivimos mucho más tiempo, pero también genera una enorme carga económica, porque ¿de qué vamos a vivir todos estos años? Bien, este cuadro de acá voy a descifrarlo porque puede ser un cuadro un poco confuso, veámoslo por partes. Tiene que ver con nuestra realidad en América Latina, ¿ya? Y esto es esta información la obtuve en la CEPAL, ¿no? Que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Qué nos indica este cuadro? Personas de 65 años y más que reciben pensiones, tanto contributivas como no contributivas y por medio mensual. ¿Ok? Esto es por sexo y es en el año más o menos 2011. La primera barra, que es esta que vemos acá de color entre amarillo y crema, nos indica qué porcentaje de la población de ese país cuenta con algún tipo de pensión. Ya, veamos, por ejemplo, que en Honduras apenas el 6% de la población mayor de 65 años tiene algún tipo de pensión o de jubilación, ya sea por el Estado o de forma privada. Y vemos por acá que países como Uruguay y Argentina
y bueno, esto debe haber cambiado en los últimos años, pues esta es información no tan reciente, pero un porcentaje bastante alto de las personas tenía algún tipo de plan de pensión o de jubilación, ¿correcto? El promedio en América Latina es 42%, es decir, más de la mitad de las personas que llegan a los 65 años no tienen ningún tipo, no reciben ningún tipo de fondo de jubilación o plan de pensión. Esa es la primera información y aquí cada uno puede ver su país y ver cómo está. Por ejemplo, en el Perú estamos que un 25%, es decir, uno de cada 4 personas recibe o recibía en el año 2011 algún tipo de plan de jubilación o pensión. O sea, es bajísimo. Y en general en la región es bajísimo. ¿Ya? Ahora, estos puntos rojos y azules, ¿qué significan? Ese es el promedio mensual de la renta en dólares que reciben estas personas en su país. Y como pueden ver ustedes, hay una brecha en la mayoría de los países, excepto en Honduras, acá, las pensiones masculinas son mayores que las femeninas, ¿no? Excepto en Honduras, vemos acá que en Honduras, no sé por qué, ganan un poquito más las mujeres que los hombres. Pero el promedio en la región, a dólares del año 2005, o sea, indexado al valor del año 2005, los hombres en América Latina reciben $300 al mes y las mujeres un poco menos de 250. ¿Se dan cuenta ahí lo bajo que son los niveles de pensión en la región? Claro, esto incluye a toda la población, a los ricos, a la clase media y a la clase pobre. Pero igual estamos hablando de información de rentas muy, 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 muy bajas, ¿no? Y de un grado de penetración del tema de pensiones muy bajo también, en muchos países, muy, muy bajo. Y en aquellos países en los cuales no es tan alto, como por ejemplo en Chile, Brasil, Uruguay o Argentina, tampoco los ingresos son, digamos, significativos. ¿Quién puede vivir con $400, con $500 al mes? Estamos hablando de gente que se está jubilando, ¿no? Entonces, esta realidad de este déficit que vemos estadístico se ve en América Latina y también se ve en Estados Unidos. Entonces, hay una enorme necesidad, esto es evidente, y una enorme necesidad que no está siendo satisfecha hoy día ni siquiera en aquellos países donde hay un sistema de AFP que funciona, ¿ya? ¿Quiénes son las personas que principalmente deberían preocuparse por su jubilación? Y aquí vemos una serie de carreras, ¿no? Niños disfrazados con diferentes tipos de carreras. Hay ciertos nichos que son bastante más sensibles a esta necesidad y los voy a nombrar por acá. Primero están los profesionales independientes que, debido a que son independientes, que no están en planilla, no aportan a un sistema previsional. Por ejemplo, en Perú, los médicos, los abogados, aquellas personas que no están bajo un régimen de dependencia, que no son empleados, simplemente no aportan a ningún sistema de pensiones. Hay un nicho súper interesante. Después están, aunque ustedes no hayan pensado, los o las cónyuges, por lo general son las que no tienen ingresos propios. Hay muchas, todavía siguen habiendo muchas mujeres que se dedican a la casa, que no trabajan y que dependen del marido. ¿Y qué pasa si el marido, por alguna razón, no es una persona que prevé su futuro y no tiene ningún plan de jubilación? Pues de paso también está afectando a esta señora. El día de mañana esta señora va a depender de qué tan bien su marido organizó sus finanzas o si realmente ahorró un ahorro para los dos. Entonces hay un segmento importante y en alguna oportunidad hice un plan de marketing para llegar precisamente a las esposas amas de casa que no trabajen, para que ellas les digan a los esposos, ¿sabes qué? Yo es que no trabajo, trabajo muchísimo, pero trabajo en mi casa y nadie me está pagando un sueldo. Así que ponme un plan de pensiones porque yo el día que cumpla 60 años me quiero jubilar y quiero no depender de ti. Entonces, ahí hay un segmento interesante de mamás, de esposas, que tranquilamente le pueden pedir al marido, ¿sabes qué? Deposítame en esta cuenta 300, 400, $500 al mes para mi jubilación. Así que es un mercado interesante que muy poca gente lo está trabajando. Luego tenemos aquellos empleados que sí aportan algún tipo de plan de pensiones, pero que son conscientes que no les va a alcanzar
y que desean complementarlo con algo paralelo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos empresarios que son dueños de su propio negocio y para evitar pagar impuestos se asignan un sueldo más pequeño que lo que realmente le están sacando a la empresa. Entonces, debido a que tienen un sueldo pequeño, su aporte a su AFP o a su plan previsional va a ser muy pequeño. Y el día de mañana, cuando ellos se vayan a jubilar, obviamente no les va a alcanzar ese dinero. Entonces, ahí tienes un segmento también súper interesante de personas que puedan necesitar este tipo de productos. Y también hay un segmento interesante que es el segmento de los expatriados. Aquellas personas de otro país que están en nuestro país por trabajo y que eventualmente se van a ir, van a regresar a su país o van a seguir trabajando en el extranjero. A esas personas, por lo general, no les conviene un sistema de AFP porque es sumamente complicado aportar en un país y luego cuando te vas dejas ese dinero, etc. Entonces, esta es gente que posiblemente quisiera tener un sistema de aporte a largo plazo que lo pueda llevar consigo a todas partes, a donde quiera que él se mude o vaya a trabajar, simplemente siga aportando en su plan de pensiones privado y offshore. Y tenemos 4 segmentos que vale la pena que anoten. Bien, rápidamente voy a revisar con ustedes cuáles son los principales errores que afectan la jubilación de las personas en general. En primer lugar, no tener un plan definido. Simplemente ir navegando como si fueras un corcho en el mar que te lleva las corrientes, el viento y no sabes dónde vas a terminar. Mucha gente está en esta situación. Si puedo ahorro, si no, no puedo no ahorro, ya veré qué pasa. Simplemente no hay ningún plan definido. Otro error muy grave y muchas veces insalvable es empezar a ahorrar muy tarde. ¿No? Cuando tengo 30, tengo toda la vida por delante, ya empezaré más adelante. Cuando tengo 40, pucha, ahora estoy complicado porque tengo que pagar colegios, universidades, en fin, bueno, apenas me libere empiezo. Y de repente arrancas a los 50 y ya no tienes tiempo. No has ahorrado y te quedan 15 años para jubilarte, complicado. Otro error que cometen muchos que se sienten que son dueños, digamos, son más hábiles que todos y dicen, yo conozco mi negocio y cualquier ganancia que tenga, cualquier excedente lo reinvierto en mi negocio porque mi negocio me da más rentabilidad que nada. Bueno, y mezclar sus finanzas personales con las de su propio negocio es una mala idea, porque ¿cuántos negocios quiebran en el tiempo? Entonces, tenerlo todo metido en tu negocio, si trabajaste 30 años de tu vida en un negocio y luego por alguna razón X tu negocio quiebra, todo tu trabajo está ahí. Vas a empezar de vuelta. ¿No es mejor separar un poco y tenerlo en otro lado? Tiene sentido, ¿no? Entonces, esta teoría de no, yo le saco mayor rentabilidad a mi negocio es ampliamente discutible y rebatible, pero mucha gente sigue pensando en eso, ¿no? Hay gente ya cada vez menos, ¿no? Que piensa que el empleador o el Estado se iba a preocupar por usted. Bueno, yo creo que eso ya no se da. Otro error fundamental es no diversificar. Gente que siempre hace lo mismo. Apenas tengo un poquito de platita, pues junto plata y me compro un departamento y lo alquilo y en fin, y todo lo ve propiedades y real estate. Y bueno, yo les pregunto hoy día, ¿qué hace esa persona jubilada que tenía 2 departamentos en alquiler y que los tiene vacíos? Ya no tiene no solo ninguna renta, porque están vacíos, sino además tiene que pagar el mantenimiento y todo lo demás. Ser demasiado conservador es un error. Aquella persona que le tiene terror a la volatilidad y para evitar esa volatilidad segurolas, pone la plata en el banco, esa persona está cometiendo un error porque ese dinero no va a crecer a la velocidad que debería crecer para que le sirva. O sea, el tema de guardar dinero para más adelante es para que ese dinero crezca en el tiempo. Y si no crece en el tiempo es una tontera. Lo tengo ahí, pero no está creciendo. Entonces, tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y por eso tenemos que buscar una rentabilidad que sea más alta que la inflación. De ser posible, el doble de la inflación. Y eso no vas a conseguir si eres muy conservador y tienes el dinero en el banco, en ahorros o en depósitos. Entonces, ser muy conservador es un error. Ser demasiado arriesgado también lo es. Aquella persona que apenas gana algo de plata va y lo apuesta todo, o es muy especulador y quiere comprar acciones para venderlas en un mes, o es como irte al casino. A veces te puede ir bien, a veces te va a ir mal, por lo general te va a ir mal. Entonces, ser demasiado arriesgado no tiene sentido, hay que tener un buen balance. Y un error que la gran mayoría de gente comete es no contar con asesoría profesional. Simplemente la gente dice, no, yo me encargo, yo lo hago. Alguna vez leí un estudio en Estados Unidos, algún informe que decía que aquellas personas que tenían una asesoría, un financial advisor como asesor, tenían por lo general hasta 1,5% más de rentabilidad en el tiempo. Y ese 1,5% en el tiempo
a través del interés compuesto puede hacer una enorme, enorme diferencia, como vamos a ver en los cuadros más adelante que viene a ver con la teoría. ¿Ok? Bien, hasta acá todo bien. Vamos a ver un poquito de números. No, vamos a ver solamente una información de números porque tampoco los quiero bombardear con mucha información. Es un problema a veces tanta información y luego no retienen nada. Así que he seleccionado este dato. ¿Ok? Si deseas jubilarte a los 65 años, con una renta que te dure por lo menos 15 años, equivalente al 70% de tus ingresos antes de que te jubilaras, y obtienes en promedio un rendimiento del 10%, que yo creo que es un rendimiento optimista, pero digamos que obtienes un 10% de rendimiento sobre tu fondo, ¿correcto? Neto, o sea, eso es después de costos y todo lo demás. ¿Cuánto deberías aportar a tu plan para llegar a este objetivo? Eso va a depender de los años que falten. Mira este cuadro. Si te faltan 35 años para jubilarte, o sea, empiezas a los 30 años de edad, basta que tú destines el 8% de tus ingresos a lo largo de los próximos 35 años para que obtengas esto, lo que estabas buscando. Una jubilación que te dé el 70% de lo que ganabas y que te dure por 15 años. ¿Ya? Si te demoras 5 años más en empezar, es decir, si en vez de empezar a los 30 años, siempre pensando que te vas a jubilar a los 65, si en vez de empezar a los 30, empezaste a los 35, esos 5 años que te demoraste en empezar, asumiendo que todo lo demás se mantiene igual, hace que tengas que destinar un porcentaje bastante mayor de tus ingresos a tu plan de pensiones. Pero si te demoraste 10 años, o sea, si recién arrancas a los 40 en vez de los 30, vas a tener que destinarle un 17% de lo que ganas. Ya es complicado. Y mira qué pasa si te quedan 20 años para empezar a jubilarte. Vas a tener que destinar un 22% de lo que ganas, una quinta parte de lo que ganas, lo cual es ya bastante complicado. Y si te quedan 15 años, tienes que destinar el 40% de tus ingresos, ¿no? Ya es mucho más difícil destinar un 40% de tus ingresos que un 8% de tus ingresos. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. Este otro cuadro te habla del costo de postergar. Asumiendo que una persona va a ahorrar $300 al mes y que va a obtener un rendimiento promedio de 10% anual en dólares, ¿no? Si aportas por 30 años y se da de manera, cosa que nunca se va a dar esto de que obtener un rendimiento siempre igual, pero asumamos, para simplificar el tema, que obtuviste 10% todos los años. Si aportaste por 30 años estos $300 al mes, en 30 años vas a tener un fondo equivalente a $683,797. Si te esperaste un año, dijiste, no, este año no, mejor arranco el próximo año, por haberte demorado un año, que en realidad un año son $300 al mes, por 12 son $3,600 menos que empezaste, que invertiste, pero un año menos de tiempo, vas a haber dejado de acumular $68,000. Es decir, la diferencia entre el que empezó y ahorró por 30 años versus el que ahorró por 29 son $68,000 de acumulación. ¿Correcto? O sea, un año de diferencia son casi $70,000 de diferencia en la acumulación. Pero veamos qué pasa en 5 años. En 5 años, esta persona, en vez de ahorrar, en vez de acumular $683,000, acumularía 400 y pico. O sea, habría dejado el costo de postergar para esta persona es $282,000. Eso es el tamaño, lo que perdió si es que se demoró 5 años en empezar. Ni hablemos de que si se demoró pues 10 años en empezar, básicamente va a dejar de haber acumulado $454,000. Este es el costo de oportunidad. Y es un muy buen argumento al momento de que la persona esté indecisa, arranco hoy o mejor espero a que mejoren las cosas, que la inestabilidad, etcétera. No, mira, arranca hoy. Cuanto antes arranques va a ser mejor, porque el tiempo está a tu favor si lo tomas, pero si no lo tomas va a estar en tu contra. Bien, ¿qué opciones tenemos? Siempre acá tenemos que pensar, bueno, ya vimos cuál es el panorama, ya vimos cuál es la situación, ya vimos que muy poca gente se jubila bien. Estadísticamente la probabilidad es de que la mayoría de la gente no llegue a jubilarse bien, exitosamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos dos opciones. Uno, no hacer nada y confiar en nuestra suerte, básicamente tirar los dados y a ver qué pasa. Ojalá nos vaya bien en la vida, ojalá los negocios en los que estoy invirtiendo mi tiempo funcionen y ojalá me haga rico, pero ojalá. Es simplemente un tema de suerte. Voy a confiar en mi suerte.
Y la otra es tomar acción y empezar a crear nuestro propio plan de jubilación. Una manera es andar de manera irresponsable por la vida y otra manera es hacerlo bien, como se tiene que hacer. ¿Ok? Es decir, tomando acción. Y eso es lo que nosotros vamos, obviamente, a animar a nuestros prospectos y a nuestros clientes. Y aquí hay una frase que lo utilizo inclusive como eslogan, ¿no? Nadie fracasa, nadie planifica fracasar, pero muchos fracasan por no planificar. O sea, nadie quiere la desgracia para sí mismo. Nadie quiere llegar a viejo y ser pobre, pero muchos lamentablemente llegan a ese destino porque no planificaron. Y esa es una de nuestras funciones, básicamente, abrirle los ojos al cliente, demostrarle lo importante que es que empiece a planificar de una vez. Y obviamente ofrecerle soluciones financieras y de eso vamos a hablar. Sobre todo nos va a hablar Rodrigo más adelante. Pues estoy un poco atrasado con el tiempo, así que voy a volar en estas últimas láminas porque si ya estoy más de 30 minutos. Bien, ¿por qué la gente debería invertir en acciones y bonos? ¿Por qué la gente debería realmente voltear a ver qué pasa en el mercado de capitales? Siempre voy con este cuadro y siempre lo actualizo. Anoche lo actualicé y encontré el más reciente información de este cuadro de Ivopson, que yo conocí estos Ivopson gracias precisamente a la gente de AIBA, a Rodrigo y a su equipo que utilizó estos gráficos y bueno, yo los vengo utilizando. Están en la web, ustedes pueden buscarlos. Miren qué pasa en la economía americana, ¿cuál fue el rendimiento en diferentes canastas de inversión? Tomando en cuenta $1 invertido en el año 1926. ¿En qué se hubiera convertido ese dólar luego de esta cantidad de años, del año 26 al año 2018? Este es un cuadro logarítmico. ¿Qué significa logarítmico? Que está en potencia 10. Aquí tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Y por qué usamos un cuadro logarítmico? Porque si usáramos un cuadro de escala normal, no alcanzaría la pantalla para poder mostrar este gráfico, ¿ya? Pero ¿qué vemos acá? $1 invertido en una canasta de acciones de empresas pequeñas, small stocks, durante todo este lapso tuvo un rendimiento anualizado del 11.8% en dólares. ¿Qué significa? Que este dólar de acá, invertido en el año 26, no importa cuántas crisis pasó, y aquí hubo una muy fuerte, ese dólar llegó a estar en algún momento valiendo centavos, 20 centavos. No importa eso, en el tiempo ese dólar se convirtió en $32.645. Si en vez de hablar de $1, habláramos de $1.000, alguien que metió $1.000 en el año 26, hoy día esta persona tendría 32 millones de dólares. ¿Correcto? Este mismo dólar, o estos mismos $1.000, como lo quieran ver ustedes, invertidos en una canasta de acciones americanas de compañías consideradas grandes, large stocks, hubiera rendido un poquito menos, 10%, es decir, 1.8 menos que compañías pequeñas, ¿ok? Pero miren la diferencia de ese 1.8% en el tiempo. En vez de acumular $32.645, acumuló o habría acumulado $7.030. Por eso les hablaba de 1.5, 1.8% en el tiempo. Es una enorme, enorme diferencia. Pero veamos las otras opciones. Aquella persona que invirtió en bonos del gobierno obtuvo 5.5 de rendimiento, que dijimos, no es malo 5.5 en dólares, pero mira cuánto creció. Apenas $1 se convirtió en $142. Nada que ver en comparación con los 7.030 o los $32.000 que hubiera podido ser si invertía en canasta de acciones. Aquella persona que invirtió en letras del tesoro, que son inversiones de más corto plazo avaladas por el gobierno americano, obtuvo 3.3%. Es decir, $1 se convirtió tantos años después en apenas $21. Y el efecto de la inflación hizo que lo que valía $1 en el año 26 hoy día cueste $14. Entonces, haber puesto el dinero en Treasury Bills apenas superó la inflación por muy poquito. ¿Dónde quisiéramos estar todos? Por acá, obviamente, ¿no? Ni siquiera acá, sino por acá. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la gente debería invertir en acciones a largo plazo. Y los rendimientos estadísticos están acá. Bien, otro cuadro. Mucha gente no entra en la bolsa porque dice es muy riesgoso. Yo no quiero perder mi capital. Y aquí este cuadro vamos a ver efectivamente qué estrategias se pueden emplear para disminuir el riesgo sin disminuir la rentabilidad. Una de ellas es el tiempo. Mientras más largo sea tu periodo de inversión,
menor va a ser tu riesgo. Y miremos esto, ¿qué pasa acá? Este primer cuadro que tenemos acá nos muestra cuáles fueron los rendimientos del mercado americano en cada año, desde el año 26 hasta el año 2018. Vamos a ver estas barras en verde, los años positivos y los rendimientos que hubieron, y las barras en rojo, los años negativos. Y vamos a ver a lo largo del tiempo que el 73% de los periodos anuales fueron positivos. 73%, o sea, estadísticamente, si tú entrabas en cualquier momento, tenías una probabilidad de 73% de ganar dinero versus un 27% de perder. Esa es una estadística muchísimo más favorable que ir al casino, por ejemplo, ¿no? Pero igual hay mucha gente que ese 27% de riesgo de pérdida le puede parecer demasiado alto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo mismo, invierte lo mismo, pero si te mantienes por 5 años, es decir, no entras y vendes al año, sino te mantienes por 5 años, vas a ver cómo los periodos en rojo casi desaparecen y son mínimos, ¿no? Y vamos a ver acá que durante este mismo tiempo, independientemente en qué momento entraste, el 87% de los periodos de inversión de 5 años fueron positivos. El riesgo de perder dinero se redujo prácticamente a la mitad. Y si hacemos lo mismo, pero ya no invertimos a 5 años, sino a 15, vemos que no hay ningún periodo negativo. Es decir, el 100% de aquellas personas que invirtieron, en este caso, en la bolsa americana, no importa en qué año entraste, no importa, si entraste en el peor momento y te mantuviste 15 años, nadie perdió dinero, todos ganaron. Y esto va, de alguna manera, calza perfecto con el plan de jubilación, porque si hablamos de un plan a 10 o 15 años, estamos hablando de largo plazo. Entonces, el tiempo es un factor que nos ayuda, que está a favor. Porque si entramos en un mal momento y nos tenemos que ir, podemos tener pérdidas como las que vemos acá. Pero si entramos en un mal momento y no nos vamos a ir, el mercado nos va a compensar, a recompensar por la paciencia que hemos tenido. ¿Okay? Este cuadro también nos habla de los, este se parece al primero, nos habla de los rendimientos que tuvimos. ¿Recuerdan el primer gráfico? Este es compañías pequeñas, small stock, large stocks, compañías grandes, bonos de largo plazo del gobierno americano y letras del gobierno americano. Y vamos a ver qué pasó. El rendimiento más alto que hubo en algún año en compañías pequeñas casi nos dio 150% de crecimiento. Y uno diría, wow, 100%, 150% de crecimiento en un año es una salvajada. Buenísimo. Sí, claro, pero el peor año nos dio casi 60% negativo. Entonces tenemos una enorme volatilidad. Si nos vamos a periodos de 5 años, el rendimiento anualizado más alto, el periodo más rentable en esta canasta de acciones, fue de casi, diríamos acá, 40% al año, está anualizado. Buenísimo, pero el periodo más malo también fue de casi 30% en negativo, ¿correcto? Pero vamos viendo que el periodo de 20 años, si vemos periodos de 20 años, o sea, promedios movibles de 20 años, ya vamos viendo que el mejor periodo que hemos tenido de 20 años nos arrojó posiblemente un rendimiento del 15-20% anual y el peor periodo nos dio un rendimiento positivo. Aquí tenemos el cero. Aquí tenemos el promedio, que en este caso fue 11.8. Y vemos que en 20 años el promedio fue positivo. El peor periodo de 20 años igual tenemos un rendimiento positivo. Y vamos a ver esto exactamente igual, perdón, acá, ¿no? Con large stocks y acá. Lo que vemos es que hay mucho mayor volatilidad en compañías pequeñas que en compañías grandes, y acá hay menor volatilidad, y acá hay menor volatilidad, pero también menor rendimiento. ¿Okay? Entonces, estamos que el tiempo es nuestro aliado. Otra cosa que tenemos sí o sí que hacer es diversificar. En esta pared de colorcitos, lo que tenemos acá son ilustrados los rendimientos de mayor a menor de acuerdo a los diferentes tipos de inversiones. Y acá estamos incluyendo en azul small stocks, que es compañías pequeñas, ¿correcto? La bolsa americana, large stocks, también de la bolsa americana, y aquí tenemos un nuevo componente, international stocks, que son compañías, acciones de compañías internacionales, y luego tenemos también el long term bond y el treasury bills, y por último tenemos un diversified portafolio, que es en partes iguales estas 5, una combinación del 20% de cada una de estas 5 diferentes canastas. Y veamos qué pasó. ¿Qué nos indica este cuadro? En primer lugar, no hay un ganador siempre.
Es decir, podemos ver que en algunos casos han habido mercados que han tenido un periodo de crecimiento. Por ejemplo, acá podemos ver que entre el 2004 y el 2007 los mercados internacionales de acciones tuvieron el mejor rendimiento entre todas las diferentes categorías. Pero en el 2008 fue el peor. Entonces, alguna persona que piensa, voy a invertir este año basado en lo que dio el año anterior, es muy probable que meta la pata. Por ejemplo, el que invirtió acá en compañías pequeñas, el siguiente año ocupó el cuarto lugar. Entonces, es muy difícil predecir en el tiempo cuál va a ser el ganador. Es muy, muy difícil. ¿Y qué es lo recomendable? Diversificar. Miren el cuadro gris, que es la combinación de todos estos en partes iguales. En el cuadro gris nunca vas a ser el mejor, obviamente, porque es un promedio, pero nunca vas a ser el peor. Y siempre vas a estar por acá, por la mitad. Siempre el cuadro gris estuvo por acá. En algunos casos estuvo bien por acá y en algunos casos por acá. Y es más que suficiente. Es más que suficiente. Entonces, aquí están, este cuadro ilustra los beneficios de diversificar. No apostar solamente por un estilo de inversión, sino apostar por varios y mezclarlos, ¿no? Es muy difícil hacerlo si no utilizamos fondos, porque no tenemos suficiente dinero para comprar acciones, para comprar bonos en diferentes partes del mundo. Vamos a ver luego cómo podemos llegar a obtener una buena diversificación. Bien, hasta acá alguna pregunta. No veo por el chat. A ver, voy a revisar el chat, voy a hacer una paradita por acá. Hay bastantes cosas. Ajá. Bueno, no creo que haya ninguna pregunta puntual, en todo caso la dejamos para el final. ¿Okay? Yo ya estoy terminando y recuerden que luego viene Rodrigo con el tema de Dominion, así que yo ya estoy terminando. Estos 4 cuadros que les he mostrado, yo creo que les ahorran un par de años de educación de inversiones porque muestran lo que realmente hay que mostrar, lo fundamental. Las razones por las cuales la gente tiene que invertir o debería invertir en el largo plazo en acciones, en bonos, en combinaciones de esto. Voy a hablarles un poquito sobre los fondos mutuos offshore. A estas alturas me imagino que la gran mayoría de ustedes sabe qué son estos fondos mutuos offshore, pero sin embargo voy a hacer un repaso igual. Bien, ¿qué son los fondos mutuos offshore? O mejor dicho, más que qué son, cuáles son sus características, ¿ya? Con los fondos mutuos offshore puedo armar estrategias de inversión a la medida de cada inversionista. Para aquella persona que es más conservadora, puedo escoger cierto tipo de inversiones más conservadores. Para aquellos que son más agresivos y que quieren mayor volatilidad, pues también puedo armar portafolios de fondos bastante más agresivos. Entonces, esto nos permite hacer un traje a la medida. ¿Okay? Los fondos mutuos offshore nos dan acceso a una alternativa de inversión potencialmente más rentable que muchas otras en el mercado. Debido a que los fondos lo que hacen es reciben, digamos, es un pool de inversionistas de todas partes que le entregan su dinero para que sea invertido por un equipo administrador de esas inversiones. Debido a la economía de escala, es que, y a la cantidad de dinero que entra en estos pools, se pueden contratar a los mejores analistas del mundo para que tomen estas decisiones y lo puedan hacer con un costo significativamente bajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga $10,000 para invertir y que contrate un asesor para que maneje mis $10,000 a que un fondo tenga $1,000,000,000, ¿correcto? De, no sé, 50,000 inversionistas y con esos $1,000,000,000 pueda destinar una fracción para pagar al gerente, a los analistas, a todos los demás. Obviamente es muy barato hacer un pool, hacer un equipo, hacer un club de inversionistas, contratar a los mejores administradores para que manejen el dinero. Mientras más dinero tenga, se hace mucho más barato porque por la economía de escala. Y eso es lo que te ofrecen los fondos mutuos. Si hablamos de fondos mutuos offshore, estamos hablando básicamente de fondos mutuos que no pagan impuestos en su país donde están regulados y registrados. No tiene sentido ser peruano, colombiano, chileno y contratar fondos mutuos en Estados Unidos y tener que pagar impuestos en Estados Unidos, además de los que posiblemente tenga que pagar en mi país el día que traiga la plata. No tiene ningún sentido. ¿Por qué voy a buscar un país donde tengo que pagar impuestos cuando hay fondos en domicilios fiscales que tienen la ventaja de que no me cobran impuestos? Entonces, si vamos a invertir en fondos mutuos, busquemos fondos mutuos offshore libres de impuestos. Ya. Parece que hay algo de... Voy a poner mute a todos. Ok.
alguien se le soltó el micrófono. Bien, otra de las ventajas de los fondos mutuos es su liquidez. Es decir, son extremadamente líquidos, se pueden comprar y vender con muchísima velocidad. Si vamos a hablar de liquidez, hablemos del caso contrario, una propiedad. Una propiedad es muy difícil de poderla comprar y de poderla comprar de repente, sí, tengo el dinero, la voy y la compro, pero venderla no es tan líquido. No es que hoy día en la mañana decido venderla, pongo una orden y al mediodía se vende. Toma tiempo. En cambio, invertir en fondos mutuos, sí, yo puedo entrar a la computadora y poner una orden y que se venda de forma inmediata y ese mismo día ya tengo el dinero. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras ventajas o características tiene fondos mutuos? Permite la diversificación, lo que hablábamos. Debido a que un fondo mutuo no invierte solamente en una acción, en un país o qué sé yo, o en un estilo, eh, podemos tener una enorme diversificación dentro de un solo fondo. Pero además, si tenemos la posibilidad de invertir en varios fondos, en armar un portafolio de fondos, tenemos diversificación a la N potencia. Y eso es lo que buscamos básicamente al ofrecer este tipo de productos. Diversificación, diversificación, diversificación. Y analistas que sepan dónde buscar esas oportunidades de inversión en todo el mundo. Que no nos limiten la cancha, que no nos limiten a solo invertir en mi país o solo invertir en mi región porque es lo que conozco. No. Si las oportunidades están en Europa o en Estados Unidos o en Asia o en África, en buena hora. Si están en acciones o están en commodities, si están en bonos, si están en monedas, si están en futuros, en buena hora. Como no es nuestro negocio, pues qué mejor que hayan expertos analistas que sí saben del tema, que sí tienen acceso a la información y qué es lo que hacen 24 horas al día, que ellos trabajen para manejar nuestro dinero. ¿Correcto? Y la ventaja del fondo mutuo es que permite tanto al inversionista pequeño como al grandote acceder al mismo analista, al mismo nivel de conocimientos. Es una manera sumamente democrática de poder invertir. O sea, yo con mi poca platita estoy invirtiendo en lo mismo que de repente invierte un supermillonario. Entonces, en buena hora, se van, se van cerrando las brechas, ¿no? Que antes eran imposibles. Bien, acá yo lo decía, ¿no? O sea, los mejores fondos se pelean a los mejores analistas. O sea, y los mejores analistas ganan muchísimo dinero porque son pedidos por la industria de los fondos. Nosotros jamás podríamos contratar a alguien. Un buen analista en un superfondo puede ganar más de $1.000.000 al año, con bonos mucho más que eso. ¿No? Tú o yo podríamos contratar a esa persona para que maneje nuestro dinero solito en la vida. Pero si nos trepamos a un fondo donde esta persona lo administra, ya lo estamos logrando. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Centavos, una fracción de nuestra inversión, pequeñísimo. Bueno, y tenemos que buscar fondos mutuos offshore que estén regulados, obviamente. No todos los fondos mutuos son buenos, hay de todo, como todo en la vida. Entonces hay que buscar fondos que sean regulados, que estén bien administrados, que alguien haga un buen análisis comparativo. Ok, yo quiero invertir en fondos de tecnología, pero ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que han sido mejores consistentemente en los últimos años? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, Rodrigo nos va a hablar de eso más adelante cuando hable de los fondos de dominio. Ok, conclusiones, y ya para terminar. Si deseamos obtener una mayor rentabilidad, debemos invertir en vez de ahorrar. ¿Correcto? Si deseamos invertir, debemos diversificar a largo plazo para reducir el riesgo. La mejor manera de diversificar es invirtiendo en una canasta de acciones y bonos globales. La mejor manera de crear esta canasta o portafolio de inversión es usando fondos mutuos internacionales o fondos mutuos offshore. Si no deseamos pagar impuestos adicionales, debemos invertir en fondos mutuos offshore. Esto le suma a lo anterior. Si tenemos poco dinero y deseamos crear un capital en el tiempo, debemos emplear un instrumento financiero que nos permite invertir con pagos regulares o aportes regulares en una amplia selección de fondos mutuos offshore. ¿Ok? Y ya para terminar, les muestro esta calculadora de pensiones, porque ¿cómo ofrecemos un plan de pensión? Tenemos que hablar de números. Entonces, esto lo voy a hacer rápido y esta calculadora van a tener ustedes acceso a esta, ¿correcto? Y nos permite marcar la cancha. Digamos que estamos frente a un potencial cliente. Vamos a ver. Por favor, confírmenme si ven el cuadro que va a aparecer en este momento. Porque voy a pasar al Excel. Voy a verificar que lo estén viendo. Voy a salir de acá y voy a compartir nuevamente para asegurarme que estén viendo ustedes el Excel. Y ya con eso termino, le doy paso a Rodrigo. Bien, ¿lo ven? Por favor, ¿me pueden confirmar si lo están viendo?
Es un Sí, sí, Excel sí. ahora. Ya, buenísimo. Ok, bien. Entonces, este es un Excel sencillísimo y está incluido en este archivo que se los voy a compartir ahora que le pase la posta a Rodrigo. Les voy a compartir por el mismo chat este archivo en PDF, donde ustedes al hacer clic en esta página van a ir directamente al Excel. Si por alguna razón no les funciona, yo les mando el Excel también. En fin, ¿cómo funciona esto? En primer lugar, usted se encuentra con una persona que desea un plan de jubilación. Entonces le van a preguntar, bueno, mira, si hoy día vamos a crear tu plan de jubilación y podemos tener una idea de cuánto dinero te gustaría recibir como renta el día que te jubiles, asumiendo al valor de hoy, es decir, lo que hoy día, si hoy día te jubilaras, ¿cuánto necesitarías en dólares? Digamos que esta persona nos dijo, bueno, mira, yo con $3,000 al mes estaría bien, o sea, con $36,000 al año, yo creo que tendría una buena jubilación. Ah, perfecto, ok. ¿Cuántos años te faltan para tu jubilación? Digamos que esta persona nos dice, bueno, me faltan 20 años. Vas acá y marcas 20 años, automáticamente todos los números y los resultados se van a cambiar cuando tú modificas alguna de estas celdas, ¿ya? Entonces, sí, dentro de 20 años me quiero empezar a jubilar, quiero recibir esa renta. Muy bien. ¿Por cuántos años quisieras sí o sí que esa renta te dure? No, o sea, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pero uno puede planificar y decir, bueno, yo quisiera que me dure por 15 años o 20 años. No sé, vamos a poner 20 años acá para modificar. ¿Ya? Bien, ¿qué porcentaje de esa renta de jubilación quieres crearla tú de manera complementaria? Entonces, si la persona no tiene ningún plan de jubilación, no tiene nada, podría decirte el 100%. No, yo no tengo nada, yo quiero que me des el 100%. O si alguien tiene su propio negocio o tiene su FP, podría decir, bueno, a mí me basta con complementar un porcentaje de eso. Entonces, este valor de acá es el porcentaje que tú quieres crear en el tiempo. En este caso, en este ejercicio, esta persona no tiene ningún sistema de FP, quiere que le creemos un fondo, que le creemos el 100% con este fondo privado. Pongo por 100% acá. Siguiente pregunta. Estimemos una inflación en el tiempo y en dólares. Entonces, si queremos ser conservadores, pongamos un número más alto. Si queremos ser optimistas, pongamos un número más bajo. Yo prefiero ser conservador, prefiero que me sobre el dinero que me falte. Y estadísticamente podemos ver que la inflación a lo largo de los últimos 70 años en dólares, más o menos ha sido un 3,5%. Pongámosle 3. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué rentabilidad anual esperada estimas tú vas a obtener sobre tu fondo el momento que el fondo empiece a generarte la renta? Ojo, no en el periodo de construcción del fondo, sino cuando el fondo empieza a generarte la renta. ¿Ok? Digamos que esta persona dice, bueno, yo espero que me dé un 6%, podemos modificarlo también, dejémoslo ahí en 7. ¿Ya? Bien, por efecto de la inflación, este 3% que hablamos, durante 20 años, para que sea equivalente los $36,000 de hoy, que hoy día consideramos nos daría una buena jubilación, tendremos que tener una jubilación de $65,000, ¿correcto? Simplemente por efecto de inflación. ¿Okay? No es lo mismo $36,000 de hoy que $36,000 en 20 años, ¿no? Al 3% realmente deberíamos tener una renta de $65,000. Y para obtener esa renta de $65,000, asumiendo que va a crecer nuestra inversión al 7% al año y vamos a retirar esta cantidad todos los años, deberíamos crear un fondo de $918,000. Ese es el fondo que deberíamos crear en 20 años para poder tener esta renta, el 100% de esta renta durante 20 años. ¿Ok? Bien, si queremos ir un paso más allá y queremos saber, bueno, ¿qué tenemos que hacer para construir esta renta? Bueno, pues tenemos que ver, proyectar qué tipo de rendimiento anual esperamos recibir durante el periodo de crecimiento. Es decir, ya, yo tengo 20 años para ahorrar, para acumular, para llegar a estos $918,000. ¿Qué tipo de rendimiento espero yo recibir en el tiempo? Entonces, si pensamos que vamos a recibir un 8% anualizado, pues tenemos que ahorrar $18,000 al año. ¿Sí? $18,594 al año. ¿Es mucha plata o no? Ok, si nos parece mucha plata, podemos hacer varias cosas. En primer lugar, bueno, ¿qué tal si me espero 5 años más? Ya no me jubilo a los 65, me jubilo a los 70. ¿Ok? Por otro lado, bueno, que me dure 15 años, pues, ya veré qué pasa. Todo esto me va reduciendo el monto, ¿no? Bueno, de repente mis expectativas ya no son $3,000, sino 2,500, o sea que sea $30,000 al año. ¿Ok? Bien. Ya con eso ya me baja la mitad. Y de repente voy a ser un poquito arriesgado y voy a asumir un 9% de rendimiento. Bueno, con $7,000 al año,
yo puedo llegar a tener $726,000, que es lo que yo voy a necesitar para tener una renta de $62,000 ajustada a la inflación durante los siguientes 15 años. ¿Ok? Bien, los números no mienten, o sea que uno puede modificar el tema, pero no te van a mentir, no te van a dar un consuelo. Te van a decir, oye, mira, cuanto antes empieces mejor. Te van a decir, mientras mayor rendimiento obtengas es mejor. Obviamente es difícil que tú puedas planificar tu rendimiento, pero si utilizas estrategias, digamos, más agresivas y tienes más tiempo a tu favor, obviamente el sacrificio o el destino que va a tener, el aporte que va a tener va a ser menor. Y si tú tienes la capacidad de aportar más, en buena hora, vas a llegar fácil a esto. ¿Ok? Bien, con eso ya tengo terminada mi parte. Déjame ver si hay algo más en el PowerPoint. Yo creo que ya no. Voy a revisar el PowerPoint y yo creo que esa era la última lámina. Efectivamente, con eso termino mi parte. Entonces, Rodrigo, te paso la posta, puedes tú compartir tu pantalla si deseas y hablarnos básicamente de cómo con los productos de Dominion podemos crear este plan de jubilación.